Vamos a ver sobre tabla de posiciones en Excel, donde vamos a dar solución en caso de que haya empate. Podemos observar aquí que el postulante 1 ha hecho 98 puntos y el postulante 2 también ha hecho 98 puntos. Sin embargo, el primer lugar lo estamos dando para el postulante 1 y el segundo lugar para el postulante 2. Pero ¿qué pasa si el postulante 2 hubiera hecho 100 puntos? Entonces ya no hay empate. El primer lugar lo tiene el postulante 2 y el segundo lugar el postulante 1. Además, estamos resaltando en caso de que haya empate, los postulantes que hayan tenido empate, y resaltamos el postulante ausente. Vamos con el ejercicio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la función jerarquía punto equivalente. Entonces vamos a escribir acá igual jerarquía punto equivalente, vamos a seleccionar la función y tenemos como primer argumento el número. El número va a ser la celda que contiene al puntaje de cada postulante. En este caso es la celda B3. Escribo punto y coma, que es mi separador de argumentos. Para ustedes puede ser la coma. Como segundo argumento tenemos la referencia. En cuanto a la referencia, vamos a seleccionar todo el rango que contiene al puntaje de, en este caso, de los 8 postulantes. En mi caso se encuentra entre la celda B3 hacia la B10. Luego voy a presionar la tecla F4 para dejar las celdas como absolutas. Voy a fijar mis celdas como absolutas. Luego voy a escribir punto y coma, que es mi separador de argumentos. Y como tercer argumento me dice el orden, que es opcional. En este caso lo voy a colocar 0 si es que el orden es descendente y 1 si el orden es ascendente. Como en este caso, quien tiene el puntaje más alto va a ocupar el primer lugar, vamos a utilizar el 0. Cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces ya tengo la posición. En este caso el postulante 1 es el primer lugar. Si hubiera hecho 80 puntos, su posición es el sexto lugar. Entonces luego lo que vamos a hacer es arrastrar la función para el resto de celdas. Me voy a ubicar en la parte inferior derecha y arrastramos. Entonces, algo que podemos observar aquí es que si hay empate, me identifica, en este caso, si el postulante 2 hace 100 puntos, me identifica a ambos como el primer lugar. Postulante 1 y postulante 2, primer lugar. Y yo lo que quiero es que, en este caso, postulante 1 tenga el primer lugar, el postulante 2 el segundo lugar. Solucionar ese problema de empate. Entonces, para solucionar este problema de empate vamos a utilizar la función contar.si. Entonces vamos a escribir igual contar, vamos a ubicar la función contar.si, luego vamos a dar doble clic para seleccionar la función y tenemos como primer argumento el rango. El rango va a ser la celda B3, escribimos 2 puntos B3. Y la celda de inicio lo vamos a fijar como absoluta presionando la tecla F4, y la celda final, que en este caso también es B3, lo vamos a dejar como relativa. Luego vamos a escribir el punto y coma, y como el criterio también va a ser la celda B3 en este caso. Luego cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter. Entonces aquí tenemos para el primer postulante, pues el conteo es 1, una sola vez. Luego voy a arrastrar la función para el resto de celdas y ahí lo estamos viendo el conteo. Como el postulante 2 ha hecho también 100 puntos, ya lo cuenta como que se está repitiendo 2 veces. Si el tercer postulante también hubiera hecho 100 puntos 3 veces, así. Entonces ya tenemos el conteo respectivo. Ahora lo que voy a hacer es de que si el puntaje se presenta una sola vez, me tiene que dar 0, y para eso simplemente le voy a restar 1
y ahí tenemos, de tal manera que acá me va a identificar el número de veces que se está repitiendo el puntaje. Entonces arrastramos la función para el resto de celdas y aquí lo tenemos, ¿no? El postulante 2 ha hecho 100 puntos también, entonces un postulante se está repitiendo, el postulante 3 ha hecho 100 puntos, estos 100 puntos se está repitiendo por tercera vez, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, ahora lo que vamos a hacer es aquí tenemos nuestra función jerarquía. Vamos a presionar las teclas control C y vamos a ubicarlo acá en la celda C3 donde quiero que me dé la posición final, ¿no? Entonces aquí tenemos la función jerarquía visto al inicio, ahí lo tenemos, y a la función jerarquía lo que voy a hacer es sumarle la función contar puntos sí, es decir, si a la función jerarquía lo sumo la celda que contiene la función contar puntos sí, que en este caso la celda D3, estamos viendo ahí la posición para el postulante 1, para el postulante 2, posición 2, para el postulante 3, posición 3, a pesar de que ambos tienen el mismo puntaje, 100 puntos, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a poner 90 y ya, acá para el postulante 2 ocupa el primer lugar, postulante 3 el segundo lugar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es seleccionar la función contar puntos sí, control C, y aquí en vez de sumarle la celda D3 que contiene a la función contar puntos sí, lo elimino y voy a colocar la función más la función contar puntos sí menos 1, ahí lo tenemos, para yo poder eliminar, ¿no?, esta celda, el contenido de todo este rango de celdas, ¿no? Entonces luego que vamos a hacer es arrastrar la función para el resto de celdas y ahora yo ya puedo eliminar el contenido de estas celdas. Entonces ahora lo que quiero es identificar en caso de que el postulante no se presentó. Por ejemplo, vamos a decir que el postulante 2 no se presentó, su celda se va a encontrar con 0 o vacía. Cuando está vacía lo identifica como error, ¿no?, a la fórmula anterior. Entonces para evitar eso, entonces vamos a utilizar la función sí. Entonces aquí vamos a utilizar la función sí, vamos al inicio, vamos a anteponer la función sí. Entonces aquí vamos a ver, igual si abrimos paréntesis, la prueba lógica va a ser en este caso el puntaje que se encuentra en la celda B3. Si B3 es igual a 0, vamos a escribir punto y coma, que es mi separador de argumentos. Si B3 es igual a 0, o sea, si el puntaje del postulante 1 es 0, vamos a decir entre comillas ausente. Cerramos comillas, escribimos punto y coma, y si es falso, en este caso, si es falso, que me dé la posición del postulante. O sea, si el puntaje es 0, que me coloque ausente, y si no, que me coloque qué posición ocupa el postulante. Y cerramos paréntesis y presionamos la tecla Enter y arrastramos la función para el resto de celdas y ahí lo vemos, ahí ya lo identifica, ¿no? Pero como yo quiero que toda la función esté aquí en las celdas que pertenecen a la posición, entonces voy a seleccionar toda la función escrita anteriormente, ¿no? Voy a seleccionar y voy a presionar las teclas control X, y aquí a la función sí, cuando es falso, en vez de que me dé la celda C3,
voy a copiar voy a pegar toda la función que copié, ¿no? Que la función jerarquía más la función contar.si, control V, y presionamos la tecla enter y ahí lo tenemos. Y luego copiamos la función para el resto de celdas. Entonces, como quiero que se encuentre aquí, entonces esto ya vamos a borrar. Vamos a seleccionar toda la función, control X, y vamos a pegar toda la función aquí en la posición, ¿no? Porque ahí quiero que esté. Y arrastramos la función para el resto de celdas. Y ahí lo tenemos. No, ahí ya lo tenemos. A ver aquí. Ahora lo que voy a hacer, creo que aquí ya tiene un formato condicional. Voy a borrar. Aquí voy a borrar para hacerlo todo. Ahora lo que vamos a hacer es resaltar, en este caso, el postulante que se encuentra ausente primero. Entonces seleccionamos el rango de celdas, en mi caso A3, C3. Voy a dar clic en formato condicional. Voy a dar clic en nueva regla. Voy a dar clic, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y aquí voy a escribir, en este caso la celda C3, y voy a dejarlo fija solamente la columna y la fila como relativa, como una que sea relativa, ¿no? Vamos a dejar solamente fija la columna, en este caso columna C. Vamos a escribir igual, entre comillas, ausente. Cerramos comillas. Y luego vamos a dar formato. Voy a seleccionar este color. Este es el color del relleno. Ahora el color de la fuente. Voy a seleccionar este rojo. Y aceptamos y aceptamos. Entonces ahí vemos que ya nos está resaltando en este caso el postulante que tiene 0 de puntaje. O la celda se encuentra vacía. Entonces lo identifica como ausente y ya no nos sale el error en el caso de que estaba vacía, como anteriormente le hemos visto. Para resaltar los postulantes que han empatado, en este caso nos vamos a ubicar en el rango de celdas que contiene a los puntajes respectivos. En este caso es la celda B3 hacia la B10. Luego vamos a dar clic en formato. Luego vamos a dar clic en reglas para resaltar celda y vamos a dar clic en valores duplicados. Me sale esta ventana y aquí voy a seleccionar el color que quiero que me aparezca. En este caso vamos a dejarlo rojo claro con texto rojo oscuro y aceptamos. Vemos que acá no me ha resaltado nada porque no hay empate, pero si en este caso el postulante 2 hubiera hecho en 100 puntos, ahí ya lo identifica con empate con el postulante 3. Aquí el postulante 1 ha hecho 90 puntos, el postulante 5 90 puntos, ya lo identifica los empates. Y también podemos ver si acá el postulante 1 hubiera hecho 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, o acá hay que ponerle 90 puntos y acá 100, 100. Entonces podemos ver que ya hemos dado solución en caso de que haya empate. Aquí postulante 2 ha hecho 100 puntos, la posición es 1. Postulante 3 ha hecho 100 puntos, su posición es 2. Entonces con esto hemos culminado con el video.